Somos tu voz. Tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Luis Vicente León, analista político y además representante hace muchos años de Data Analysis, muy conocido en nuestro país. Encantado de saludarte, Luis Vicente. ¿Cómo estás? Muchos años que no hablábamos. Sí, señor, un placer hablar contigo. Igualmente, igualmente. Muchas cosas han ocurrido recientemente. A veces cuando estamos cerca de Navidad, como dice uno en el argot periodístico, las noticias son muy caliches, ¿no? Pero nada de eso ha ocurrido al revés. Hemos tenido unas horas muy activas, con mucha información, información que, por cierto, en cierta manera, a veces decepciona a un sector importante. Yo me incluyo, yo estoy en este momento, te lo digo de una vez, anímicamente muy decepcionado por la liberación de Alex Saab. Entonces vamos a comenzar por allí porque te he estado leyendo, sobre todo en Instagram, con los análisis y un poco entre qué gana la oposición con esto o los negociadores de parte de la oposición, qué gana el régimen de Nicolás Maduro, cómo lo ves tú y bienvenido y gracias por atendernos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo arranco por tu comentario, ¿no? Yo entiendo perfectamente el sentimiento de frustración que pueden tener todos los actores en cualquier negociación política. ¿Por qué? Porque tú puedes ver este proceso desde dos perspectivas. Lo que ganaste o lo que perdiste. Sí, las dos cosas pasaron. Porque una negociación, ¿qué es? Una negociación es un intercambio. Una negociación es un intercambio, no una negociación política entre adversarios o enemigos. Es un intercambio de cosas que cada uno de ellos considere propias. Y cuando las cede, por supuesto que siente que hay una pérdida en esa sesión, porque siente que está haciendo algo que no es adecuado, que no es justo. A ver, supongamos muy rápido la negociación que tú te planteas con un inquilino, que es el inquilino de tu apartamento, que no te quiere entregar el apartamento, que después de 2 años que se venció el contrato, que no ha podido resolver el tema de los alquileres, que tu hijo se esté casando y no te están entregando el apartamento para que ese chamo pueda ir a ese lugar que es tuyo, que es tu propiedad, y que tú fuiste al juez y no has podido ganar porque resulta que el inquilino tiene un par de chamos y la ley dice que no puede sacar de ese lugar a alguien que tiene 2 niños y sobre todo si él no tiene a dónde irse a vivir. Bueno, yo te acabo de plantear un caso de la vida cotidiana. A ver, ¿tú qué hiciste al principio? ¿Tú fuiste a negociar con el señor? No, tú le pediste que se fuera porque ese apartamento es tuyo. ¿Y tú tienes el derecho? Sí, es tu propiedad. ¿Y te parece que es justo que tú tengas que entregarle a él, por ejemplo, un monto de dinero que no estaba en ningún contrato para que él se vaya de tu apartamento, pero que pueda conseguir algún lugar donde vivir mientras tanto, porque si no, no se mueve de tu lugar? No, cuando tú terminaste esa negociación, claro que te dio rabia que tú le tuviste que pagar al tipo, porque ese tipo no tenía derecho. El derecho es tuyo. Es decir, pero si tú no lo hubieras pagado, primero, tú no hubieras negociado con él jamás si no hubiera sido imposible resolverlo por otra vía. Porque tú lo que querías era sacarlo, que se fuera, que cumpliera el contrato, que el juez te diera la razón de que ese apartamento es tuyo y que el juez mandara a la policía y lo sacara por las greñas y te entregara tu apartamento. Y eso es lo que tú crees que es justo. Y por cierto, lo más probable es que sea justo desde la perspectiva jurídica. Pero resulta que eso no ocurrió, porque tú fuiste para el juez y el juez entonces revisa una legislación de protección, revisa un montón de cosas que de alguna manera hacen que el inquilino tenga derechos muy particulares, independientes a la propiedad. Ahora, si tú te ubicas en el otro plano, en el plano del inquilino que tiene los dos chavos, en su cabeza, él está ahí y tiene la ley que lo protege. Y tiene además 2 chamos que en principio humanitario, en el país donde estás, en este caso Venezuela, pero es que si estuviera en España, te cuento que podría ser incluso peor en el tema de inquilinato. Es decir, porque ahí además protegen hasta los ocupa. Bueno, cuando tú estás en este proceso, él
también siente básicamente que él va a perder la posibilidad de quedarse pegado en tu apartamento pagando un alquiler que está regulado y que si tú lo sacas de ahí, él va a tener que llevar una cosa que cuesta más cara, que no puede pagar, etc. Entonces él no quiere Entiendo. salir. Digamos que obviamente entiendo la analogía, ¿no? Pero para irnos ya concretamente en el caso oposición, régimen, Estados Unidos, Exactamente lo presos, mismo. pero ¿qué Lo que sientes termina tú? pasando Ajá, Lo que dime, termina perdón. pasando aquí es que te da rabia que ese proceso haya ocurrido, que Alex Saab salga libre, a ti te puede parecer, y a muchos venezolanos les puede parecer simplemente espantoso. ¿Por qué? Bueno, porque siente que no tiene ningún sentido, porque, bueno, por muchas razones que no voy a analizar, que todos ustedes y los que están oyendo lo conocen. Por cierto, probablemente para el chavismo digamos, si te ubicas del otro lado, a lo mejor para ellos que Maduro entregue a dos tipos que están en una operación, que era una operación que lo intentaba sacar por un golpe de Estado, ¿verdad? También para los chavismos es absurdo, insólito, terrible que Maduro haya soltado a unos golpistas que querían sacarlo a él del poder por la fuerza. Es decir, lo que tú sientes de un lado, el otro también lo siente del otro lado. Yo estoy diciendo aquí quién tiene la razón, quién es bueno, quién es No, no, malo. no, Estoy diciendo te entiendo. que ese Ok, sentimiento ok. existe. ¿Qué pasó? Que tú lograste en una negociación política ceder cosas para conseguir lo que tú crees que tiene un valor mayor. Es decir, no es que tú no estás entregando nada, porque el chavismo entrega unos presos que él siente, algunos que son injustos, otros que él cree que son justos, lo que sea. Y el otro está entregando un símbolo básico de, digamos, que era Alex Saab. Ahora, ¿por qué lo entregaron? Lo entregan porque los dos están ganando algo, porque si no, no lo entregaran. O sea, Pero Estados Unidos, eso es bueno, fíjate. A ver, Luis Vicente, venos numerando. ¿Qué crees tú que gana la oposición con esto? Por ejemplo, a futuro, obviamente, ya entiendo el tema, están negociando, tengo que hacer algo que no me gusta en aras de conseguir mi objetivo final, vamos a llamarlo así, ¿no? O llegar bueno, más lejos en el tema de la oposición. Pero sí, concretamente, ¿qué puede haber ganado? sí, bueno, primero vale la pena decir que los negociadores no son la oposición y el gobierno de Estados Unidos. El negociador es Maduro o el gobierno de Maduro y el gobierno de Biden. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen lo que se está negociando. La oposición aquí es el cuñado del rico. Es el cuñado del rico, puede usar el barco, puede usar el avión, puede beber el whisky de la casa del rico, pero él no decide cuándo despega el avión, ni decide cuándo zarpa el barco. ¿Quién tiene los precios? Maduro y Biden. ¿Quién negocio? Maduro y Biden. Es decir, Biden puede hacerlo en función de apoyar a la oposición porque quiere apoyar el proceso democrático, o sea, pero él es el negociador, no es la oposición. Y es Maduro el negociador, no hay más nadie. Una vez que tú analizas esos dos actores que están negociando, ¿por qué llegaron a un acuerdo? Bueno, primero son dos acuerdos. El acuerdo de Doha, que es el acuerdo privado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Y segundo, el acuerdo de Barbados, donde sí aparece ya la oposición porque va a firmar un acuerdo político que incluye los temas electorales. En Doha, ¿qué fue lo que se acordó? Nosotros, tú estás viendo la colita del acuerdo, o sea, el final del acuerdo. Pero ese acuerdo arranca por licencias energéticas, petroleras, gasíferas, también de oro, etcétera. Tiene un acuerdo migratorio que permite que los Estados Unidos deporten los venezolanos ilegales en los Estados Unidos. Tercero, tiene el acuerdo de intercambio de presos, que es lo que ocurrió el día de ayer. Y luego tiene un debate sobre cómo llegar a unas elecciones presidenciales en el año 2024 de la mejor manera posible. Por supuesto, para Estados Unidos llamas una elección competitiva y democrática, que Maduro también llama una elección competitiva y democrática. Lo que pasa es que la visión competitiva y democrática del gobierno venezolano no es la misma de nosotros. O sea, nosotros tenemos una visión distinta de lo que es una elección democrática. Ahora, esto fue lo que se discutió, lo que se negoció. ¿Qué se negoció en licencias? Bueno, que Estados Unidos entregara la licencia 43 y 44, que es la licencia para operar oro y para operar petróleo y gas libremente en el mundo bajo la supervisión del cumplimiento del acuerdo.
Entonces, ¿eso ocurrió? Sí. Tú me puedes decir, eso es una cesión de los Estados Unidos para Maduro, que es lo que siente mi esposa. Si tú le preguntas a mi esposa te va a decir que la licencia petrolera es una cesión que le dio Estados Unidos a Maduro, que, a cambio de otras cosas que tenía que conseguir, y que ella supone es una elección democrática. En realidad, Estados Unidos no negoció la licencia petrolera solo en función de una elección democrática. Negoció la licencia petrolera primero porque él le estaba entregando a Maduro una licencia y se estaba entregando él también una licencia, que era obtener petróleo de la mina de petróleo más grande del mundo, que está en Occidente, en el momento en que tú tienes un rollo entre Rusia y Ucrania, se te complica el abastecimiento de petróleo porque sacaste 10 millones de barriles del mercado. En el momento en que tú tienes a China haciendo acuerdos con Rusia, con Irán, con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes, y que está desoccidentalizando la producción petrolera, que para Estados Unidos es un desastre, y finalmente tienes un conflicto israelí-palestino que no sabes qué impacto puede tener en el mercado petrolero. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? No, le doy una licencia a Maduro para que Maduro tenga petróleo. Le doy una licencia a Maduro para que yo también tenga petróleo, para que Trinidad pueda tener gas del campo de Aragón y pueda producir gas para Europa en momentos en que gas ya no se puede comprar desde Rusia. Entonces, es un acuerdo bilateral, no es unilateral. Por No, tanto, no, cuando tú claro, dices, claro, no, no, claro, claro. ahora vamos a castigar a Maduro quitando la licencia, es castigar a Maduro y castígame yo. O sea, es castigar a Estados Unidos, es castigar a Europa, es castigar a todo el mundo occidental que saca la mina de petróleo. Lo segundo es que en ese acuerdo se logra el acuerdo migratorio, que ha permitido que vengan 10 aviones directos desde los Estados Unidos a Venezuela con, digamos, deportados ilegales venezolanos. Para mí es una lástima. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo básicamente que la gente tiene derecho a migrar, que es terrible que tú llegues con todo tu sacrificio a los Estados Unidos y te saquen. Es decir, yo tengo una visión distinta, pues yo creo básicamente que los países, y sobre todo cuando un país está en aprietos o en problemas, es con más razón necesario apoyar a sus ciudadanos. Pero bueno, más allá de eso, míralo desde la perspectiva americana. Desde la perspectiva de Estados Unidos, los venezolanos somos un problema. Y un problema grave. No, no es un problema grave. Primero, por la magnitud de la migración, que es muy elevada, pero segundo, porque es una migración ruidosa políticamente. Si tú tienes un problema con un venezolano en Nueva York, con un colombiano ilegal en Nueva York, tú lo agarras y lo mandas para Bogotá al día siguiente, si te da la gana, sin problema. Lo deportas. Porque tú tienes un acuerdo, y segundo, porque tú crees que ese país es un país normal donde la gente puede regresar para su casa y ya está. Si tú agarras un salvadoreño, lo mismo. Pero si tú agarras un venezolano, primero, tú no tienes acuerdo con Venezuela, no tienes consulados, no puedes negociar la deportación. Pero lo más importante, tú has dicho durante muchísimo tiempo, has dicho que ese país es peligroso, que Maduro se come los niños crudos. Entonces tú agarraste una familia venezolana ilegal en Estados Unidos con dos chamos y los agarraste, los montaste en un avión y se los tiraste al come niño. No, es decir, no puedes. Y eso hace que la migración venezolana sea hipersensible, como fue la cubana, que terminó con un TPS que le permite a los cubanos que tocan territorio americano recibir automáticamente una residencia y al año una nacionalidad. Ok, bueno, pero Entonces, yo creo que tal vez eso también pase en Venezuela, pero yo no sé, tú lo ves todo tan lejos hasta allá, este tema del acuerdo, todo, tú lo ves, absolutamente. tú lo ves hasta, porque fíjate, incluso si nos vamos a poner la película completa, también uno puede decir, oye, ha perdido mucho Estados Unidos porque pierde credibilidad, pierde peso como una democracia, pierde peso la justicia de Estados Unidos, porque tú estás soltando a un criminal realmente A importante, ver, pues una persona que ha Jesús, robado miles y millones de dólares y está Jesús, con... Ajá. no hay duda, no hay duda, básicamente, de los costos que significa un intercambio con un preso, porque si está preso, y sobre todo si está preso en un país absolutamente democrático donde funciona la justicia, se supone que es una persona que ha violentado la ley. Por tanto, tan pronto tú haces un intercambio, tú estás violentando un proceso ético. O sea, es un tema natural y por supuesto que eso tiene costos, pero es que todas
las negociaciones tienen costos. Es decir, el tema es que no existe una negociación sin costo. Si tú quieres obtener algo, tú necesitas pagar. Si, míralo, incluso en tu vida cotidiana otra vez. Si tú quieres comprar un carro, tú tienes que pagar. ¿Te gusta pagar? No, te encantaría que te regalaran el carro. Pero tienes que bajar la mula con tu plata que es tuya y que tiene un sacrificio horrible. Aquí ese pago es ético. Es decir, es un sacrificio básicamente sobre un tema ético, porque no le cuesta ni $1, pero le cuesta imagen, ¿verdad? Que es la que tú has planteado. Sí, Yo te sí, voy a decir algo. y yo no sé, ¿no? Vienen las elecciones en el 2024. Claro, tampoco podemos decir que el tema de Venezuela va a ser un cambio entre por quién va a decidirse el votante en los Estados Unidos. Pero, ya que hablamos de elecciones, Luis Vicente, viene el 2024, medio mundo, por cierto, va a elegir presidente en el 2024, Venezuela también. ¿Cómo ves tú esto en este marco? Porque uno pudiera decir, bueno, si ellos dos están negociando, si ya tienen un arreglo, si están llegando a convenio, a lo mejor a Estados Unidos como que no le va tan mal quedarse y entenderse con este actor que es Nicolás Maduro o cualquiera que sea el candidato del madurismo, digamos, en el 2024. Mira, no, Entonces no hay una salida hacia el otro mire, lado más democrático y genuino de una Venezuela pues diferente, con más oportunidades. Esa pudiera ser una visión. Bueno, se están entendiendo, se están arreglando ya negociaron, recojan sus corotos, recoge y vamos, como decía Mariano Rivera, ¿no? O cuando y venía con las... Ajá. no estoy muy seguro, básicamente, que lo podamos ver así. Puede ser que termine así. Es decir, eso es perfecto, es un escenario perfectamente posible. Fíjate, tú planteaste que el tema de la liberación del Exap puede generar digamos, terrible imagen negativa sobre los Estados Unidos. Si tú soy sincero, no está claro. Estados Unidos hace intercambio de presos todo el tiempo. O sea, así que esto no es más que, o sea, si tú miras todo lo que ocurre en los países árabes, es decir, donde además no es que tú estás cambiando un tipo que se robó unos reales, no, tú estás cambiando tipos que asesinaron 60 niños, le cortaron la cabeza, los quemaron y tú los entregaste porque necesitabas sacar a tu soldado americano que estaba del otro lado o un soldado israelita que estaba del otro lado. Tú me vas a decir que eso es peor, o sea, que eso es mejor que Alex Saab. No, lo que pasa es que para nosotros Alex Saab es un símbolo. Es decir, nosotros lo vemos como si nos vemos el ombligo y sentimos que esto es lo más importante que está pasando en el mundo. Alex Saab es una pendejada en comparación a cualquiera de los intercambios de presos que ocurren en una guerra que además es sangrienta y horripilante, con tipos que son unos malandros terroristas que matan niños todos los días. Por lo tanto, no podemos comparar. El tipo que haya hecho todos los negocios del mundo puede haber hecho 8.000 negocios y haber robado todo lo que te dé la gana. No se compara con un tipo que mata un niño. En términos conceptuales, en términos, digamos, éticos, morales. Por lo tanto, Estados Unidos, esto no es más nada que un juego de niños normal, que por Bueno, cierto, de hecho, debo decirte que revisando la prensa, revisando los medios importantes en Estados Unidos, ese caso de Alex Saab no está en el panorama para ni nada. sale, Es decir, tú ni se lo sale. preguntas a un estadounidense en la calle, vas a un Walmart, qué sé yo, por decirte cualquier cosa icónica, y no sabe ni quién es Alex Saab y seguramente no sabe ni dónde queda Venezuela, como ya sabemos, ¿no? Es decir, no es relevante en el mercado interno del votante, que es lo que en estos momentos van a ellos a motorizar, ¿no? Pero voy a tu punto, ¿no? Ok. Voy a tu punto. Estados Unidos sí tiene un interés de tratar de provocar un cambio político en Venezuela. Es decir, no, el hecho de que él haya hecho esta negociación no significa para nada que él acepta la legitimidad de Maduro. Es decir, él ha continuado en una lucha, lo que ha hecho es cambiar la estrategia, que por cierto él siente, y en mi opinión tiene razón, o sea, él siente que la estrategia que se siguió hasta ahora era equivocada. ¿Por qué? Bueno, porque se planteaba la idea de que las sanciones y que cerrar el petróleo y que impedir que hubiera actividad iba a provocar ese cambio en Venezuela. A ver, Jesús, si tú miras lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Norcorea, lo que pasó en Irán, incluso lo que pasó en Irak y en Libia, que tuvieron sanciones de todo tipo. ¿Cómo tuvieron que terminar en Irak y en Libia? En una vía completamente distinta, porque las Sí, sanciones no sirvieron absolutamente para nada. claro, En tal vez las Irán, ahí últimas está el acciones problema. que fueron efectivas, si uno ve el panorama internacional mundial, fue aquellas que le aplicaron a Sudáfrica que terminó con Mandela en el poder, por Y ejemplo. en, y Pero en eso realidad, hace mucho, ¿no? Estaba Joe pero Biden no fue jovencito.
Claro, pero no solo tiene una connotación, digamos, de tiempo. Primero, obviamente, si nosotros revisamos todas las sanciones en la historia de los últimos 100 años, han habido más o menos un 20% de casos de éxito y un 80% de casos de fracaso. Pero Mm, el caso de éxito no es necesariamente la pura sanción. O sea, si claro. Mandela no hubiera existido, si no hubiera tenido una maniobra política y una imagen brutal hacia el interior de su propio país, y a nivel internacional, la probabilidad de éxito de esa sanción tampoco hubiera sido Mira, importante. te he escuchado, vamos a decirlo casi históricamente, no has sido nunca pro las sanciones y has visto que es peor los resultados, digamos, o cuando pones en la balanza, no le ves tanto lo bueno. Yo también particularmente lo veo al revés que tú, yo pienso que sí, las sanciones han sido una presión. Pero al margen de ese tema, que es relevante, y ya que estamos cerrando el 2023 y hablando de esta negociación, que parece que obviamente, como tú bien dijiste, solo conocemos la punta del iceberg. Hemos visto nada más un borrador del Acuerdo de Barbados, pero no sabemos qué vienen negociando desde hace años con el Reino de Noriega. Como tú bien dices, la oposición es solo un invitado también, aunque es quien tiene que firmar, porque es el representante, vamos a llamarlo así, venezolano. En fin, Estados Unidos, Venezuela, en este marco de la negociación. ¿Tú crees que, por ejemplo, todo este sacrificio, vamos a llamarlo así, que uno emocionalmente ha puesto con la liberación de Al-Assad, redunde en que sí se permita que María Corina Machado participe, tema del que tú también has hablado en otras oportunidades? ¿Tú crees que sí, en efecto, ella será en definitiva la candidata que se va a medir contra el madurismo en el 2024? Mira, la política es muy relancina, ¿no? A mí no me gusta ser determinístico porque usualmente cuando tú apuestas tu moneda como si fuera en una ruleta, normalmente la pierdes porque, y sobre todo en la política venezolana, pasa de cualquier cosa, ¿no? Pero si hablamos de probabilidad de ocurrencia, no hablo de qué va a pasar porque puede pasar cualquier cosa, pero de probabilidad de ocurrencia. Probablemente vamos a ver mucha faena en la política y mucho ruido en el año 2024. Yo no creo que esto está ni cerca de estar resuelto. Es decir, ni cerca de estar resuelto. Es decir, míralo desde esta perspectiva, ¿no? Yo sé que a veces suena fastidioso, pero es que si a lo mejor es mi sesgo de profesor universitario, pero es que si tú no entiendes la teoría, no puedes entender lo que está pasando. En teoría política no existe ninguna posibilidad de que se mueva un país de un gobierno autocrático a una democracia, a menos que pasen dos cosas fundamentales. La primera, que el costo de permanencia del líder en poder sea muy alto, o sea, que él esté en peligro, que tenga una amenaza creíble, que se vea obligado a negociar. Porque si tú no estás obligado a negociar, ¿por qué vas a negociar? Sí, ¿cuál es la razón por la que yo me voy a asumir un riesgo de cambio? No, bueno, porque es la democracia. Es que estamos partiendo mal, porque es que yo no soy democrático. Segundo, no, porque es que no lo quieren. Ah, bueno, sí, o sea, qué chévere, pero en Paran hubo uno. Todo lo demás le importa tres pitos si tú lo quieres o no lo quieres, a menos que vaya a perder las elecciones. Tercero, no, es que ya está cansado y se quiere ir. Oye, yo no conozco a nadie que se canse del poder. O sea, puede ser que haya alguien que lo hayan cansado, pero que él se canse, eso no existe. Entonces, si tú no tienes una amenaza creíble que obliga a ese actor a negociar, la probabilidad de cambio es muy baja. Lo segundo es que el costo de salida del actor, que tiene que asumir un riesgo electoral y que puede perder, tiene que ser muy bajo. Porque si el costo de salida es alto, si tú me estás diciendo, como ha ocurrido en Venezuela, incluso en la propuesta inicial de María Corina, que por cierto se ha moderado y ha cambiado muchísimo en los últimos meses, además en positivo, muy en positivo. Es decir, cuando ella arranca en una propuesta completamente radical que dice que lo único que se negocia es la salida de Maduro y cuándo lo va a meter preso y en qué cárcel lo va a meter. Tú, Maduro, me pones la banda y yo te pongo las esposas a ti, a tu esposa, a tu hijo y a todos los bichos que están alrededor tuyo. O sea, eso es lo que tú le dijiste. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que un actor que no está en obligación de subirse al ring porque no tiene una amenaza creíble en este momento? ¿O es que tú crees que van los Marines a sacar a Maduro? O sea, eso no existe. No existió tampoco cuando todo el mundo lo creyó. Era pura paja. Es decir, pero hoy existe todavía menos que en aquel momento.
Entonces, si eso no existe, ¿por qué es que Maduro se va a subir al ring sabiendo, por cierto, que él no es popular y sabiendo que María Corina le ganaría corrido hasta una elección de condominio en Miraflores? Es decir, sabiendo eso, ¿por qué es que él se va a subir? Si él subiéndose, tú le estás garantizando que lo va a destruir. Ahora, ¿cuál es la razón lógica, racional para imaginar que eso va a pasar? O bueno, ¿cuál es el costo de salida de Maduro en este momento? O sea, no hemos podido resolver esa ecuación. No hemos podido resolver qué pasa si Maduro pierde. Ah, no, nosotros lo celebramos porque nos parece chévere. Epa, cuando yo te estoy diciendo a ti que yo no estoy de acuerdo con las sanciones, no es que yo no estoy de acuerdo con el objetivo de provocar un cambio y rescatar la democracia. Yo lo que te estoy diciendo es que yo creo que la vía de la sanción en el mundo ha demostrado no funcionar, que es distinto. Eso no quiere decir que te tienes que quedar rascándote la barriga en tu casa sin hacer nada para provocar un cambio. Lo que te estoy diciendo es que esta medicina no sirve. Entonces, si la medicina no sirve, ¿para qué te vas a tomar el doble de la medicina? O sea, te va a hacer más daño que beneficio. Pero eso no quiere decir que no haya una necesidad de cambio. 72% de la población quiere cambio y quisiera a Maduro fuera del poder. Por lo tanto, hay un mandato nacional que por supuesto se canalizó alrededor de María Corina Machado porque no había nadie más. Es decir, porque se quedó vacía, se quedó única en el proceso, porque el resto de los candidatos o líderes opositores o se retiraron, o se rayaron, se debilitaron, se pulverizaron en el camino. Ahora, todo esto para decir que si Maduro todavía hoy tiene un costo infinito, porque tiene 15 millones de dólares ofrecidos por su cabeza, incluso si Estados Unidos estuviera dispuesto a negociarlo como negoció Alex Saab, que sí Estados Unidos está dispuesto a reducir el costo de salida con las sanciones personales a Maduro si Maduro le garantiza una elección competitiva. Él lo ha dicho en los procesos de negociación. Pero es que en el mundo moderno, Jesús, ya no se trata de una sanción ni una recompensa de 15 millones. Se trata de que tú, si miras para atrás, te consigues que Pinochet termina preso en Inglaterra, a pesar de todos los acuerdos que se habían hecho en Chile. Encuentras que hace apenas un mes hubo juicios contra los militares argentinos, luego de haber firmado no sé cuántas amnistías, y pasaron muchísimos años sin que pudiera haber un juicio en Argentina. Entonces, cuando tú miras para atrás y entiendes que alguien que ha estado concentrando poder va a correr un riesgo siempre, si tú entiendes eso, entiendes que tenemos enfrente kamikazes que están dispuestos a defenderse como sea, porque al final, si tú lo sacas del poder, estaría destruido. Entonces, hasta que nosotros no resolvemos eso, y que en el caso venezolano no basta con una promesa vocal, sino que vas a tener que ir probablemente en algún momento ¿a qué? A un proceso de transición donde garantices que el líder que va a tomar poder sustituto sea un líder moderado, que está en capacidad de negociar con el chavismo, que va a probablemente a mantener cuotas de poder combinado para garantizar la seguridad de los dos actores, que van a hacer cosas como en España, donde cuando tú te fuiste a la monarquía democrática o parlamentaria, resulta que tú básicamente mantuviste todo el sector militar franquista en poder y garantizaste que la Constitución, que es la Constitución, impidiera que todos esos actores fueran enjuiciados por crímenes de la guerra civil. Es decir, cuando tú tuviste eso, entonces pudiste tener democracia. Cuando tú Bueno, tuviste sí, no, eh, digo, es complicado, ¿no? Obviamente complicado. Además, si lo ves en el panorama venezolano, imaginemos el mejor escenario, gana María Corina las elecciones, va a tener diputados a favor en la Asamblea, cero. Bueno, imagínate, TCJ, Fiscalía, Contraloría, cero. Militares, no sabemos qué porcentaje, pero seguramente será minoritario. Más bueno, protestas en la calle, más efervecimiento de la gente, más los gobernadores, más unos cientos de alcaldes. Obviamente, no solo María Corina, cualquiera que gane en el 2024 que no sea Maduro va a tener un reto titánico que, bueno, de, entendemos de, según nos todo eso, comentas. de todo eso que nombraste, que todo es verdad, quizás el único que realmente es complejo, difícil, es el militar. Sí, sí, En América Latina y en Venezuela, ese es el reto. ¿Por qué? Porque si María Corina Machado ganara una elección de manera absolutamente masiva,
lo más probable es que también arrase cualquier proceso regional y parlamentario inmediatamente después, que además sería convocado por ella misma como presidente automáticamente. Y además ya aprendimos de Chávez que tú podrías convocar una asamblea constituyente que digamos, con el poder del Sí, pueblo se exacto. vuelve todo ese proceso Y automáticamente. arrancamos otra vez de cero, digamos, Pero ¿no? no De alguna resuelve el manera. problema militar, Sí. ni resuelve la capacidad de calle organizada del chavismo. En un gobierno que además entraría con un problema económico de la Madonna gigante y que no puede dar resultados a corto plazo, que la Bueno, gente tiene que... miremos a Argentina y Milei en este momento está enfrentando eso, ¿no? Él Claro, ganó entonces, ciertamente, pero tiene unas estructuras, unas instituciones, es decir, él tiene allí el peronismo enquistado y está en la calle, de hecho, ¿no? Porque ya totalmente. es muy loco pensar que en apenas una semana el electorado va a cambiar y ya no lo quiere, sino bueno, hay una movilización que está allí. Es difícil, Por ¿ah? eso yo, por eso yo creería, además, más allá de los problemas, si eso ocurriera, el problema arranca antes. Ujú. ¿Dónde arranca? En que en la visión del chavismo, asumir un riesgo de salir me parece que va a ser muy poco probable. Por tanto, yo tengo escenarios mucho más difíciles hacia el futuro. Yo no visualizo fácilmente a un chavismo que va a una elección para perder. Es decir, que él se va a preparar, como sea, ya sea como lo ha hecho antes, que él ha, por ejemplo, ganado elecciones porque provocó la abstención y fracturó a su adversario. Es decir, porque la elección del año 2018 y del 2015, la verdad es que él las gana fundamentalmente porque, bueno, porque abstuvo, o sea, logró que los opositores sintieran que la elección no era válida, que se abstuvieran y que además estuvieran fracturados. Porque te voy a decir una cosa, la gente cree que este fenómeno es nuevo. María Corina Machado es un fenómeno que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Eso es pura paja. Mira, Henry Falcón, que ni siquiera era un líder opositor, digamos, institucional, que venía además del chavismo. Henry Falcón tenía 57% en el momento en que se lanza a la presidencia contra Chávez. Eh, contra Maduro, perdón. Sí, sí, Que no, era, nosotros hemos tenido varios, no, Enrique contra Chávez. Capriles, nosotros hemos tenido varios representantes importantes, Manuel Entonces, Rosales, ¿qué qué sé pasa? yo, no, sí ha habido ¿Por, eso. por qué ¿Por qué podía ganar un Maduro teniendo apenas 25% de respaldo popular? ¿Por qué podía ganar? Porque bueno, si tú tienes 25% de respaldo popular, pero tú tienes movilización de tus seguidores, o sea, tus seguidores sí votan y tu adversario no, bueno, Claro, si hay 50% de abstención, tu 25 se convirtió en la mitad de los votos. sí, Con sí, que se no, fracture tu naturalmente, adversario, naturalmente. está muerto. Sí, Entonces, ellos van a jugar ahí, o van a jugar otra, o van a jugar, por ejemplo, la posibilidad de que si ellos se dan cuenta que es imposible ganar una elección, pudieran decretar un estado de emergencia alrededor del problema del exequivo o alrededor del problema de las sanciones. Porque tú podrías decir, bueno, vamos a quitarle la licencia. Maduro puede salir en un discurso al día siguiente diciendo, sin licencia no hay plata, sin plata no hay electricidad, sin electricidad no hay máquinas electorales y sin máquinas electorales no hay condiciones para una elección presidencial. Hasta que me devuelva la licencia, no hay elección. Lo puede decir, ¿sí? Y decretando un estado de emergencia, incluso lo hace constitucionalmente. Mira lo loco sí, de no, lo que no, puede claro, pasar. claro, claro. Ahora, cerrando ya, que ya nos vamos, Luis Vicente, y cerrando el año también, porque dentro de todo yo sé, porque te conozco, que eres razonablemente optimista. Es decir, no optimista por solo serlo, porque es bueno para la salud incluso. Hay un mensaje optimista para el 2024, incluso si quieres quitar la política, no sé cómo lo ves tú, en pocos segundos, ¿qué nos dirías? ¿Cómo Sí, lo bueno, ves? en los dos planos, en el plano económico sin duda, porque ya de entrada nosotros estamos en ese proceso de comprar tiempo, no sé qué, y eso se ha convertido básicamente en un incremento importante en los ingresos petroleros, que al cierre de abril, supongamos que las licencias duraran hasta abril, porque colapsa el sistema político, de todas maneras va a haber un impacto importante económico en positivo sobre la economía venezolana del 2024. Los años electorales siempre son ruidosos y con muchos recursos. Y por lo tanto, digamos, generan dificultades por el ruido, pero generan actividad. Por lo tanto, el escenario más pesimista del año 24 parte en 3 y 4% de crecimiento del PIB
y llega hasta 10-12% potencial si las licencias se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, es un año de crecimiento. Y eso siempre es una buena noticia porque genera oportunidades, actividades, reactivaciones regionales y sectoriales que la gente necesita para vivir. No es solo el gobierno, sino también la población que vive y trabaja en Venezuela. Ahora, desde el punto de vista de largo plazo, bueno, esos crecimientos son chiquiticos, porque 10% después de haber caído 75, no es nada. Porque no es que tú tienes 10 del 70. Para que tú recuperaras lo que tú eras en el 2013, tienes que crecer 400%. Porque tú eras 100 y caíste en 25. Tienes que cuadruplicar para regresar. Y lo que está subiendo 10. Por lo tanto, estamos lejísimos de resolver los problemas. Y la gente sigue con problemas de infraestructura, de electricidad, de agua, que van a estar ahí y que no se van a resolver en el año 2024. Por lo tanto, sigue siendo un país muy difícil el próximo año. Ahora, Así es. pero Bueno, con expectativas positivas. En la política, yo no creo que vamos a ver, en mi opinión, la gente confunde la opinión con el deseo. ¿Yo qué quiero? Cambio. ¿Qué pienso que va a haber? Que no va a haber cambio. O sea, en dos palabras, lo que yo deseo no es lo que yo creo que va a ocurrir. somos tu voz.